escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Un juez del Tribunal Contencioso Electoral declaró culpable al excontralor Pablo Celi de cometer infracción muy grave. Con esto, Celi deberá pagar una multa de $20,000 y no podrá ejercer cargos públicos durante 4 años. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos en este momento ya en contacto con el doctor Pablo Celi, ex Contralor General del Estado, para hablar sobre esta multa que ha sido impuesta, $20,000 y la pérdida de los derechos políticos. Doctor Celi, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Muchas gracias por el espacio. Doctor Celi, usted ha dicho que continúan, esto es parte de una continuación de una persecución política, pero ¿a quién le puede interesar perseguirlo a usted ahora? Recordando además que enfrenta una condena en el caso Las Torres. El origen de todas las acciones políticas y judiciales con las cuales se pretende silenciarme y proscribirme política y penalmente, estuvo siempre en las actuaciones que como Contralor tuve para sancionar y observar delitos en el campo electoral. La Contraloría realizó varias auditorías que pusieron en evidencia el manejo absolutamente irregular de procesos internos del Consejo Nacional Electoral. Yo fui detenido al día siguiente de la segunda vuelta electoral en el año 2021 y a partir de eso se generaron procesos como el juicio político y como un proceso penal fraudulento que en este momento se encuentra en una fase de impugnación de mi parte. Ahí no existe una sentencia ejecutoriada, estamos en una fase de apelación. Sobre ese juicio es absolutamente claro el carácter arbitrario, fraudulento de una acusación donde jamás se ha probado una actuación ilegal de mi parte como Contralor para beneficiarme de ninguna naturaleza. No existe ninguna prueba de recepción de dineros, de cuentas, de participación en un grupo delictivo. Es un montaje con el cual se me ha mantenido reo de una circunstancia penal absolutamente injusta y ajena a los hechos. Pero, doctor Celi, no tiene mucha relación, o al menos no nos hace mucho sentido, el hecho de que por un tema electoral, porque haya iniciado estos procesos, estas auditorías en el plano electoral, haya todo decaído en un caso donde se ha hablado de desvanecimiento de glosas, donde se ha hablado también de su hermano, también procesado en el caso Las Torres, donde se habla de una trama de corrupción en Petroecuador. Es decir, no guarda mucha relación esto que usted menciona. Por eso un poco mi pregunta al inicio era ¿a quién le puede interesar, más allá del caso Las Torres, perseguirlo ahora, supuestamente? Sí, para cerrar la idea respecto de por qué el caso Las Torres. El caso Las Torres fue un recurso de montaje judicial para poder concretar mi salida de la Contraloría y la persecución de carácter político de la cual he sido objeto. Insisto, el caso Las Torres se encuentra en fase de apelación y durante el proceso penal no existe una sola prueba que involucre al Contralor en ilícito alguno. La asistencia no es lo que han opinado los jueces. Perdóname. No es lo que han resuelto los jueces, el hecho de que no haya ni una sola prueba. La sentencia dice otra cosa. La sentencia, que es una sentencia absolutamente tramposa, invierte la carga de la prueba. Cuando la fiscal ha sido incapaz de probar culpabilidad, los jueces han pretendido que el acusado demuestre su inocencia, y eso es lo que he tenido que hacer, de manera documental, de manera testimonial. Ese es un tema que se está dilucidando en el campo judicial y que yo lo menciono porque es la consecuencia personal que yo he tenido que enfrentar por decisiones que como Contralor adopté, que afectaron intereses políticos que vienen animando tras las sombras
este tipo de actuaciones en el sistema judicial, un sistema absolutamente cuestionado por su falta de integridad y por su falta de apego a la norma. Pero si usted quiere que yo le, y Fausto, me parece muy bien que usted me requiera una mayor precisión de cómo se inserta la actual sentencia por parte de un miembro del Tribunal Contencioso Electoral en este largo proceso de persecución política. Esta es una sentencia que se basa en una denuncia que se mantuvo encubierta en la gaveta del juez Fernando Muñoz por 4 años. Esta es una denuncia que la organización Fuerza Compromiso Social presentó en contra del Contralor a los 2 días de que la Contraloría elaboró un informe que ponía en evidencia las irregularidades en la incorporación en el registro de partidos políticos de organizaciones que no cumplían con los requisitos ni de la Constitución ni del Código de la Democracia. Como consecuencia de esta actuación ilegal del Consejo Nacional Electoral, se procedió a una destitución de Diana Tamaín, de José Cabrera y de Estela Acero, que se mantiene en suspenso. Y se mantiene en suspenso a partir de la detención del Contralor del Estado, después de lo cual todos estos procesos fueron absolutamente paralizados. Entonces, ¿qué sucede hoy? Una sentencia oportunista del juez Fernando Muñoz pretende incidir en el contexto preelectoral en la cabeza del excontralor del Estado, creando un precedente jurisdiccional que condicione la renovación del Consejo Nacional Electoral, blindando a Diana Tamaín, José Cabrera y Estela Acero de sus responsabilidades al haber sido observados y sancionados por informes de Contraloría que ubicaron 2 situaciones muy graves en el sistema electoral: las distorsiones e ilegalidades en el registro de organizaciones políticas y el sistema de conteo de votos. 5 exámenes se refieren a estos temas. Ahora, temas doctor que Celi, han afectado gravemente los procesos electorales con serias distorsiones. creo que es importante también poner a cada cosa en su lugar y en su momento, porque usted se refiere a esta intención de blindarse de una sanción para Diana Tamaín, José Cabrera, bueno, Estela Acero en su momento, pero no obstante, ellos también ya no están, o al menos no van a estar prorrogados en sus funciones tras la respuesta que ha dado la Procuraduría General del Estado en torno a estas prórrogas, que sí nos ha llamado a todos la atención, que venían de prórroga en prórroga con el pretexto de estar en periodo electoral, y como hemos estado permanentemente en periodo electoral, pues nos hemos tenido que aguantar a las mismas autoridades durante varios años, pero incluso desde el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social han dicho que se va a reactivar, y estamos hablando, al menos así nos dijo aquí en este estudio Nicole Bonifaz, que podría ser en no más de 2 meses tener ya este cambio necesario en el Consejo Nacional Electoral. Siendo así, ¿por qué relacionarlo con su caso? Como usted lo menciona muy bien, el mantenimiento de estas autoridades durante 5 procesos electorales, en nombre precisamente de que, estando en marcha procesos electorales, se vuelven intocables como vocales, ha permitido que estos vocales evadan el juicio político, eviten la ejecución de las sanciones de Contraloría y permanezcan protegiendo el recurso de organizaciones políticas interesadas en mantener un registro electoral y en mantener un sistema de escrutinio que la Contraloría señaló de manera técnica en la absoluta inseguridad y las consecuencias que estos tienen para los procesos electorales. Es entonces cuando el Contralor Pablo Celi se convirtió en un blanco político, en un blanco indispensable para poder frenar las decisiones de reestructuración de ese sistema, y fundamental también para revertir las decisiones de la Contraloría. Ahora bien, doctor Celi, desde mi detención no se ha adoptado una sola decisión de continuidad de las auditorías de la Contraloría General del Estado, y eso es muy serio,
porque es dejar en la impunidad los actos de corrupción electoral. No puede haber un acto más grave de corrupción contra la democracia que violentar la voluntad social. Y cuando un organismo como la Contraloría observó ese acto de corrupción, las consecuencias han sido la persecución y el montaje político y judicial contra la autoridad que impulsó esas auditorías. Doctor Celi, pero su interpretación también salpica de alguna forma a la Fiscalía General del Estado, que en su momento arrancó con el caso Las Torres, y recordamos el allanamiento en su casa, entre otras, domicilios de otros funcionarios, y un poco ahí es donde nuevamente nos descuadra la idea de que haya eventualmente, y según su interpretación, actuado la Fiscalía, la función electoral y todos contra Pablo Celi porque resultaba incómodo cuando hay otros temas también mucho más de fondo, y era una corrupción innegable que lamentablemente no ha parado en sectores estratégicos, por ejemplo, Petroecuador. Mire, Fausto, no sé si a ustedes le vaya a disgustar lo que yo voy a decir, pero tengo que decirlo. En el Ecuador no existe una fiscalía sacrosanta, todo lo contrario. La fiscalía es una institución desde la cual se llevan adelante procesos sesgados, direccionados y selectivos. El halo de omnipresencia con el cual se pretende blindar una actuación que no es en lo absoluto tan transparente, tan nítida, ni tan legal como se presupone. Yo puedo hablar de mi experiencia. En el caso de Las Torres, la actuación de la fiscal es absolutamente fraudulenta. Vengo señalándolo de manera precisa y no con un calificativo, sino con los hechos que demuestran el fraude procesal, que vuelve nulo ese proceso. La fiscal no ha aprobado ni una sola de las acusaciones contra el excontralor Pablo Celi. Simplemente ha distribuido una versión unilateral a través de medios de comunicación, estableciendo una sentencia absolutamente mediática que en el campo judicial no está concluida, pero que frente y de cara a la opinión publicada aparecería como un proceso probado e indiscutible. No es verdad. Bueno, en el caso no está probado ni es indiscutible lo que la fiscal ha venido impulsando y que lamentablemente ha contado con el acompañamiento de jueces respecto de cuya probidad se está encargando la propia realidad. Sí, bueno, el sistema judicial, eso creo que es... Y el nivel de corrupción en el cual se encuentra inmerso. Ahora, no obstante, creo que es importante también establecer lo que ha ocurrido dentro del caso Las Torres, por ejemplo, con los testimonios de los empresarios, me refiero a la empresa No Límite en su momento, que han reconocido todos los intentos. Hubo, recuerde usted, también un seguimiento por parte de agentes del FBI, donde se hablaba también de esta entrega de dinero, del desvanecimiento de glosas. Entonces va mucho más allá de lo que pueda querer o pretender en su momento, o según la defensa de los procesados, Fiscalía. Es decir, hay otros elementos que también escapan del ámbito público y fueron mostrados por parte de los empresarios. Entonces sí creo que es importante darle un poco más de contexto. Sí, por eso es que he señalado con mucha claridad que en lo que se refiere a Pablo Celi, en sus funciones de excontralor, no ha habido un solo empresario que haya señalado a Pablo Celi. No existe en el proceso una declaración ni un hecho donde Pablo Celi haya sido involucrado de manera personal y directa por empresario alguno. Y le he mencionado la asistencia penal internacional, que tampoco menciona ni a Pablo Celi, ni a la Contraloría, ni a responsabilidades penales. Se habla allí, doctor Celi, de una corrupción institucionalizada. Se habla de la Contraloría General del Estado, de Petroecuador, de la Secretaría de la Presidencia. ¿Quién era el secretario de la Presidencia para entonces? Bueno, era uno de los procesados, falleció. Estamos hablando de quien estuvo al frente de Petroecuador, y había una cabeza en la Contraloría General del Estado, y era usted. Lo cual es absurdo también, porque yo no mantuve, y eso lo he demostrado en el proceso, ninguna relación personal con ninguna de esas dos autoridades. Todos son decires que se han distribuido socialmente sin prueba alguna. Entonces, no es que estoy oponiendo mi opinión y mi criterio unilateral y aisladamente. Lo he venido sosteniendo de manera absolutamente precisa, técnica y probatoria de mi inocencia durante el proceso, y lo voy a continuar haciendo porque este es un proceso que continúa abierto y en donde
continuaré presentando las pruebas que demuestren que este es un proceso montado arbitrariamente en una farsa judicial a la que han concurrido lamentablemente jueces con escasa idoneidad en el campo profesional, incluso dos con jueces. Y hablaremos del tema del caso Las Torres, que creo que da para un espacio bastante más grande, y creo que es importante también dar seguimiento a lo que resuelva la justicia más adelante. Pero para cerrar, doctor Celi, se nos fue el tiempo, pero en cuanto al tema por el que nos convocamos a esta entrevista, la multa de los $20,000 y la pérdida de los derechos políticos, ¿qué hará usted una vez que se ha dado esta resolución por parte de la justicia electoral? Aquí caben algunas precisiones. En primer lugar, las actuaciones dentro de este proceso fueron siempre actuaciones institucionales. La Contraloría General del Estado presentó un escrito rechazando la demanda a través de su departamento de patrocinio desde el inicio de este proceso. La intervención institucional de la Contraloría ha sido permanente. 2 informes de auditoría, resoluciones de predeterminación que han sido plenamente sustentadas. Ante el Tribunal Contencioso Electoral, el Departamento de Patrocinio de la Contraloría contesta la demanda y demanda su nulidad. El Departamento de Patrocinio de la Contraloría, en una acción institucional, presenta una acción de dirimencia a la Corte Constitucional. Todo el proceso es un proceso de carácter institucional y no personal de Pablo Celi. Tan es así como que yo no he sido notificado a título personal de semejante absurdo jurídico. El día de ayer en la tarde se me ha entregado por parte de un funcionario de la Contraloría una copia simple de un documento llegado al casillero legal de la Contraloría General del Estado como institución, de la cual yo ya no soy ni autoridad ni soy parte. Y es que es lógico, aquí quien tiene que reaccionar en primer lugar es la Contraloría General del Estado, porque esta es una resolución que atropella las normas legales que amparan la competencia y las funciones de la Contraloría. El Tribunal Contencioso Electoral no tiene capacidad para intervenir en resoluciones de la Contraloría. Doctor Celi, ¿apelará a la decisión? La legalidad de las resoluciones de ese organismo. Hay un atropello absoluto y una arrogación de funciones contra la Contraloría. En lo personal, por supuesto, que aquí hay un atentado contra mis derechos como ciudadano y contra la seguridad jurídica de quien ejerció la autoridad y la representación de un organismo. Es tan absurda la sentencia que llega a decirse que un informe de auditoría tiene un carácter de asesoría y que es la autoridad quien tiene que decidir si es que lo aplica o no. Eso es una suprema ignorancia respecto de la ley orgánica de la Contraloría General del Estado, del estatuto del organismo de control y de los procedimientos. Aquí, con todo esto, podemos tener una idea de el carácter irrisorio de esa sentencia, que no tiene sustento de ningún tipo, ni en los elementos fácticos que debería tener una sentencia que juzga cosas que no puede juzgar, y ni tiene sustento legal tampoco, porque invoca razones legales contrarias a la ley de la institución que es sancionada. Doctor Celi, se nos terminó el tiempo, pero en todo caso asumimos y suponemos que interpondrán los recursos que correspondan más adelante. En todo caso, era importante tener una reacción sobre esta decisión del Tribunal Contencioso Electoral y pues igual daremos, como en todos los casos, el seguimiento que corresponde. Nuevamente le agradecemos por haber estado con nosotros. Yo le agradezco a usted, Fausto, el poder precisar todos esos aspectos que lamentablemente muchas veces se distribuyen con mucha confusión e imprecisión en medios y en redes. Muchas gracias. Gracias, doctor. Ha sido el doctor Pablo Celi, ex Contralor General del Estado, hablando sobre esta decisión de una multa de $20,000 y la pérdida de los derechos políticos, una decisión tomada por el Tribunal Contencioso Electoral. No obstante, se ha referido también al caso Las Torres. Según Celi, hay una relación entre el caso Las Torres y la decisión del ámbito electoral. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando